back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my tostadora. Llévate la TV, llévate el pantalón, todo lo que ve, llévate mi calzona, llévate el auto azul, el traje gris, déjame la guitarra y la armónica de mica. Sabe que puede matar, puede asesinar, todo mi dinero me puede robar. Llévate los cubiertos, cafetera y los cafés, pero no te atrevas, ella no la toques nunca. Give me back my toaster, give me back my fucking toaster, give me back my... Bueno, dale, vamos con otra más. En esta tarde de periodismo rock and roll, hace un tiempo teníamos ganas de invitarlo a venir a conversar un rato. Es un amigo, nos conocemos hace mucho tiempo. Yo creo que nos conocimos en la Casa de la Cultura, mira. Tengo esa sensación. Pero bueno, yo también digo siempre que las cosas, sobre todo en este programa, se dan cuando tienen que darse. Así que bueno, pudimos coordinar con él. Está trabajando un montón. Es docente. Es fotógrafo, te lo estoy diciendo yo, después él nos dirá si es así o no, pero es fotógrafo, yo creo que es artista, escribe, tiene algunos libros editados, es alguien que por lo que uno conoce, y no conozco el ambiente, pero sí el ambiente lo conoce a él, y es Julio Fug. Julio, gracias por venir, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Te presenté más o menos bien, Diego? ¿Sos un poco, aunque sea de cada una de esas cosas, o vos te definís de otra manera? ¿Qué pregunta? No sé, yo hago muchas cosas muy diversas, muchas manuales, muchos de oficios, y también del orden de la docencia, bueno, del orden pedagógico, de la investigación, de ahí viene la parte de la escritura, digamos. Entonces me voy moviendo entre oficios casi cotidianamente, es decir, no es que tengo un único trabajo, sino que voy realizando distintas cosas. Esto comenzó hace muchos años, en realidad, cuando empecé a estudiar en la universidad, en los años 90. Bellas Artes. En Bellas Artes de La Plata. Y para poder estudiar, yo venía trabajando en una empresa que hacían pasacalles en Capital. Mira. Y luego abrí como mi propio taller en La Plata de cartelería en ese momento, y lo que me fui especializando con el paso del tiempo fue en el fileteado porteño, digamos. Ese fue como mi oficio, con el cual cursé toda la carrera, teniendo varios talleres, digamos. Imagínate que es tener un taller de modo autónomo en pleno menemismo, así que abrí, cerré un montón de veces y trabajábamos en muchos lugares. Esto del fileteado, digo, me interesó ahí, digo, es algo que un oficio que ya, no sé si el oficio, digo, es algo que no se usa, ¿no? Sí, no, sí. ¿Te siguen usando los colectivos? Digo, No, porque ahora... hay gente que es muy chica y no sabe de qué estamos hablando, ¿no? Pero eran los firuletes que se le hacían en los colectivos, ¿no? Bueno, a ver, para, te rectifico. Dale, a ver cómo sería. No son firuletes, es una decoración. Es una decoración, Eva. Sí, es una decoración popular. Sí. Digamos, es un arte popular, para comenzar. Comienza, es algo argentino. Te iba a preguntar eso. Es algo argentino porque es una mezcla de distintas cosas que trae la inmigración, sobre todo la inmigración italiana, que toma elementos de las decoraciones de los frentes de las casas, por ejemplo, las flores, Claro. hay como un prototipo de flor que es una rococó, los copones de la abundancia, ¿no? Que están los vasos de la abundancia, que tiene frutos y que tiene cosas, etcétera, etcétera. Y eso, que en su origen, obviamente en el frente de una casa está hecho en mármol y está hecho en piedra, tallado, etcétera, o en las puertas incluso de las casas antiguas,
en el arte este popular migra a la pintura, digamos, pintándolo, emulando ese estilo, y empieza a aparecer sobre todo en los verduleros, en los camioncitos de los verduleros, de los panaderos, en los carruajes, etcétera, etcétera. Y se empieza a conformar como un estilo muy particular. Digamos, había distintos maestros. En ese momento, ser un maestro filetero era una escuela de mucho tiempo, de mucha formación, además, hasta encontrar como su estilo, su manera de decir. Hay algunos muy canónicos, hubo algunos muy canónicos. Y eso luego, imagínate, es algo que es muy económico, pero al mismo tiempo da como cierto glamour, por decirlo de alguna manera. Entonces, quien tenía más fileteado su vehículo o su negocio, era como que tenía una posición social más importante. Acá en Verónica, por ejemplo, el rastrojero que tenía Alberto... El rastrojero y los camiones que los camiones estaban cuando dijiste fileteados. me estaba acordando de eso. Sí, era un... ¿Hiciste vos ese no? No, eso lo había hecho Bianchi, creo, en La Plata. Y otro los había hecho Canatelli, que sí fue mi maestro en La Plata. Okay. Y luego, eso como arte, como arte popular, se prohíbe en los años 80, Mire. en los 70-80, en los 80 más que nada, 1980 me refiero, en el gobierno militar, porque decían que entorpecía la visión del tránsito y confundía, y sobre todo por los colectivos, ¿no? Y esas cosas. Entonces desapareció un poco. No conocía eso. Y hubo un escultor español de apellido Rubio que por esa época hizo una gran investigación por su cuenta y rescató las figuras de los grandes fileteadores de Buenos Aires que había en ese momento, que eran toda gente grande, y hizo una compilación e hizo un libro el tipo, y durante muchos años ese libro fue el único libro que había sobre el fileteado, ¿no? Con fotografías, etcétera, que había hecho este hombre. Así que digamos que cuando yo accedí a hacer los primeros fileteados, el único material disponible era ese. Y en ese oficio yo estuve trabajando más o menos unos 25 años, ¿sí? Y luego un día no hice más. Dije, bueno, guardé mis herramientas y las dejé, digamos. Y, digamos, laburé mucho en eso. Realmente es un trabajo muy lindo, muy bello, muy creativo. Y cuando después de unos años que yo dejé, se impuso con mucha fuerza nuevamente, se produjo una revival del asunto. Y de hecho hasta se creó un sindicato de fileteadores, hasta a ese nivel. De hecho se hacen exposiciones en Buenos Aires de los fileteadores y hace poco hubo un concurso para decorar, por ejemplo, los colectivos, esos que son para el turismo en la ciudad de Buenos Aires, esos que no tienen techo, esos están fileteados por un concurso público que se hizo, ¿no? La lástima es que, digamos, se hizo el concurso, se presentaron obviamente distintos fileteadores y presentaron sus propuestas, pero después, bueno, lo terminaron haciendo en vinilo impreso, lo cual no es lo mismo. No es lo mismo que el arte del... Pero bueno, al menos están fileteados. Mirá, esas qué linda historia y qué interesante. Sí. Bueno, entonces vos te dedicaste, vivías de eso, digo. Sí, muchos años. Fileteo, de hacer carteles, digo. Muchos años. Y en el medio que metías algo que tenía que ver un poco más con esa inquietud que me imagino que tenés, con esa curiosidad quizá, que tiene que ver con el arte, digo, no, en el medio yo estaba estudiando. Con eso sobrevivías para poder terminar tu carrera. Con eso pude estudiar mi carrera, criar una hija y vivir. Y estudiar en la facultad y paralelamente estudiar fotografía, ¿sí? Que una parte la hice en La Plata y después el resto en Buenos Aires. Yo vivía en La Plata,
viajaba a Buenos Aires e hice una serie de talleres que fueron muy importantes y decisivos para mi forma de entender y hacer la fotografía. Y después, bueno, me armé mi laboratorio, bueno... Claro, para elaborar toda la obra vos, digamos. Sí. ¿Se puede resumir, digo, cuál es tu manera que vos decías recién de mirar la fotografía? Es muy difícil eso. Pero no solo no por mí, sino porque es una pregunta que sería muy arrogante que alguien diga, bueno, mi manera de hacer fotografía... Bueno, pero debes tener una manera. Sí, obviamente, tengo una impronta. Una impronta, bueno, sí. Eso es otra cosa. Una manera de pararse frente al medio, eso sí, pero es otra cosa. Y de pensarla teóricamente también, porque nosotros tenemos que pensarla situados en donde vivimos. Nosotros somos marginales del mundo, si querés, en cierto modo, como latinoamericanos. Sí. Y la fotografía no deja de ser un invento europeo del positivismo, una manera de ver el mundo que construyó el positivismo para todo el mundo, como si fuera un único ojo que mira, y la mira todo del mismo modo, con una serie de reglas, que es una construcción a través de la perspectiva, la imagen se construye así, a través de los lentes. Entonces es una manera de recortar el mundo, de construir mundo. Y esa mirada anula lo propio de las culturas de los otros lugares. América, por ejemplo. Australia, Asia, lo que quieras, ¿sí? África. Entonces, en cierta forma, el debate y la investigación teórica tiene que ver con cómo se podría construir otro tipo de fotografía, ¿sí? Que rompa ese programa inicial que está. Que la fotografía lo tiene un margen, tiene un borde que permite entrar y repensarla de otra manera y desarrollar proyectos de otro orden, ¿sí? Entonces, la cosa no se juega en la superficie de la imagen, la cosa se juega como entre la relación de la superficie de la imagen y la propuesta conceptual, si querés, que está ahí en juego. En danza, ¿sí? Para poder plantear algo nuevo, no nuevo, algo que aporte a una manera que podamos repensar nuevamente ese medio, esa forma de expresión, etcétera. La fotografía, digo, como vos la estás describiendo, digo, o en esa mirada que vos estás planteando de la fotografía, con esa, permitime la expresión, mirada inicial eurocentrista, digo, ¿no? Bueno, como muchas de las cuestiones del mundo, digo, ¿no? Sí. La fotografía es parte, es decir, es parte, claro. Digamos, si vos te lo preguntás, a ver, la lógica es bastante sencilla. Los procedimientos de cómo construir una imagen, como la fotográfica, es decir, que eso parte a través de lo que se conoce como una cámara oscura, es decir, vos pones una habitación en oscura, haces un agujerito, la luz que entra de afuera te va a proyectar la imagen que está allá enfrente en esta pared. Sí. Exactamente igual, invertida. Sí. ¿Sí? Ese es el principio. Y ese principio es del siglo XV. Es decir, que ya lo descubrían, lo usaban para construir imágenes, para hacer cuadros, etcétera, ¿sí? Sin embargo, recién en el siglo XIX la fotografía se conforma como tal. Es decir, pasan muchos años desde que la invención, si querés, de la técnica a la materialización del programa. Porque apareció la tecnología, sería, para poderlo hacer. La tecnología estaba. Los lentes estaban, etcétera. Lo que faltaba era cómo fijar la imagen. Es decir, cómo fijar esa imagen que se proyectaba en algo. En un papel, por ejemplo. En un papel, en una tela, en algo. Es decir, cómo detenerla. ¿Sí? Químicamente. Qué bueno eso, cómo detener la imagen. Ahí. Sí, fijarla. Bueno, se habla de fijar la imagen, ¿no? Es decir, en el laboratorio fijas la imagen. Entonces, ¿cómo? Porque en realidad estás deteniendo una fracción de tiempo y espacio. Sí, exactamente. Que es irrepetible, etcétera, etcétera. Y que va a quedar retenida por siempre.
Por siempre mientras dure el material. Sí, exacto. Entonces, esa cuestión recién sucede en el siglo XIX y sucede con el advenimiento de la segunda modernidad. Digamos, si pensamos en la primera modernidad, en ese que se conoce como Renacimiento de Florencia, ¿no? Florencia, Roma, bueno, Italia, que son los grandes inventos, y después la segunda modernidad, la que más conocemos, es la del siglo XIX, ¿no? Que comienza con otra manera de construir imágenes e imaginarios, con la revolución industrial, con el advenimiento de nuevas clases sociales, los obreros, las fábricas, las grandes ciudades, etcétera, etcétera. Y el arte no está exento de eso, es parte de eso. Entonces vos necesitas un mecanismo que englobe todo eso. Y la fotografía venía perfecto para todo eso. ¿Podríamos pensar ahora, en estos momentos del siglo XXI, si la inteligencia artificial está haciendo el mismo juego que hizo la fotografía en el siglo XIX? Puede ser. Es un mecanismo de control. ¿Sí? Y de construir imaginarios. Vos, es decir, lo que conocieron del mundo en el siglo XIX a través de la fotografía, es decir, aparecen las primeras fotografías de guerra, ¿sí? En la guerra de la secesión, en la guerra de Crimea. Okay. Es decir, las primeras fotografías son de guerra. Es decir, el mundo veía la atrocidad de la guerra. Ya pasa de ser el relato a algo más que el relato. A visualizarlo. Que lo estás viendo, está ahí. Estás viendo los muertos en un campo de batalla, etcétera, etcétera. Que fíjate qué loco que hoy ves la guerra entre Irán e Israel y ves, parecieran fuegos artificiales. Es decir, todo lo contrario, ya no ves nada. Y eso se inició, bueno, con la guerra del Golfo. Fue la primera guerra donde no hubo imágenes. Así, no hubo fotografía. Se restringió completamente la circulación de imágenes. El control de la información, por lo menos visual. Visual, importante. Bueno, ahora vos hablabas recién, que hiciste yo nunca lo había imaginado así, digo, pero el acercamiento con la inteligencia artificial, digo, ¿no? Sí. Y se está hablando de las campañas de inteligencia artificial, por ejemplo, en esta guerra que está viendo, si se le puede llamar guerra, digo, al genocidio que está haciendo Israel con los palestinos o con Irán, o podemos hablar de la de Ucrania, digo, con Rusia. Digo, lo que pasa es que Gaza hay una disputa sobre inteligencia artificial, de cosas que pasan que no pasan, digo. Sí. O que siempre tenemos la duda si pasan o no ahora. No, si vivimos en un mundo pasar, que no teníamos duda, tenemos más ahora. Mira, pasan. Lo que pasa es que no tiene, se restringe la información para Occidente. Eso es así. Yo, por ejemplo, estuve como atento a seguir cómo fue el proceso entre Irán, es decir, los 12 días que duró todos esos cruces y los acuerdos incluso que hubo entre otros países, etcétera. Muy loco. A través de otros canales, de Telegram, de los blogs, de otras y como otras miradas sobre otras cadenas u otros lugares de información. Y era muy distinto todo lo que se mostraba y en un lugar y en otro. Y me sucede también porque, por ejemplo, yo tengo un amigo, somos muy amigos de jóvenes, que también él es fotógrafo, él es editor de fotografía de un diario importante, un diario nacional, y él recibe las fotografías de las agencias del mundo. Y él me decía, es decir, las fotos que recibía de Gaza eran increíbles, es decir, eran imposibles de ver. Es decir, eran galpones de niños muertos apilados, y era toda una masacre. Y esas fotos en ese diario jamás las publicaron. Jamás las publicaron, no, claro. No porque él fuese el editor y las restringiese, sino porque no las publican, obviamente. Cuando Es fuerte, porque está constituido, es decir, y estamos en un mundo donde eso visual es fuerte y al mismo tiempo es banal, digamos, es como un y al mix. mismo tiempo, quizá permitime esto, digo, la publicación de determinadas imágenes afecta a la imagen de quien produjo esa imagen, no del fotógrafo, sino del que tiró la bomba, del que dice que es el bueno de la película. Exacto, se construyen imaginarios. Claro. Y eso ya lo sabían en ese siglo XIX. Por eso, digamos, la fotografía fue su herramienta, ¿sí? Ahora bien, si vos te pones a pensarlo, es decir, ya pasó mucho tiempo de todo eso, nosotros como sujetos nacidos acá en el Río de la Plata, etcétera, con
una cruza muy grande, cultural, Total. ¿no? Histórica, social, etcétera. Digamos, hay como muchos componentes allí. ¿Cómo hacemos para pensar el medio conceptualmente para poder crecer el medio en sí? Digamos, a nosotros nos interesa que el medio en sí crezca. Cuando decís medio, ¿qué es el medio? La fotografía. La fotografía, ok. Que crezca, Sí. ¿sí? En sí misma. Es decir, como digamos, su carnadura, ¿sí? Como decir, como... No porque se vayan a hacer mejores fotos, no me refiero a eso, No, no, sino no. porque tenga como mayor consistencia lo que se está construyendo a nivel semiótico, discursivo, visual, poético, etcétera, etcétera. Así, Lo muy que, largo. lo que querés o quiere el fotógrafo o logra decir, a eso te referís, con esa imagen, en ese papel. Un poco eso. No, resumido eso. lo mío. Un poco, no. Lo muy que pasa es limitado que en cuanto al concepto, pero no podemos generalizar. Hay distintas posturas respecto a la fotografía. Así como, digamos, hay fotografías que... ¿Hay distintas escuelas? ¿Sí? Sí. Así como que hay fotógrafos que solamente se basan en lo que se ve. Ok. ¿Sí? Y el canon de poder discernir sobre eso es me gusta o no me gusta, o es bello o no es bello, y habrá que repensar cuál es ese criterio de belleza que están utilizando. Si Claro. querés, el atardecer, bla, 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 Claro. etcétera, etcétera. Hay un teórico, por ejemplo, que es fotógrafo también, él viene trabajando en lo teórico hace muchos años, y por ejemplo, ya hará como unos 7 años aproximadamente, él dijo, bueno, ya no hace falta más hacer fotografías, porque ya todas las fotografías están hechas. Entonces lo que hizo fue, recopiló todas las fotos de atardecer. En ese momento había blogs, ni siquiera había redes sociales, así que imagínate que es todo exponenciales. Los blogs, recolectó en un día de distintos blogs que estaban disponibles en la web, fotos de atardeceres. Ok. ¿Sí? Lo que subiesen, ¿no? Es decir, agarró así, hizo un paneo por los blogs, juntó todas las fotos, las imprimió, ¿sí? E hizo una exposición. Y esa exposición, es decir, había algunas puestas en la pared que eran todas medias parecidas, atardecer acá, atardecer allá, atardecer acá, Sí, qué sé sí. yo. El concepto es el mismo. El concepto es la idea es la misma. Y después con otra parte, porque era tanta cantidad de fotografías, hizo montañas de fotos. Y esa era la exposición. Para que te des cuenta de la dimensión, de la cantidad de producción de imágenes que circulan, ¿no? Y esto te estoy hablando de hace 10 años atrás. Así que eso, hoy por hoy, con los teléfonos La aparición de una celulares, tecnología sencilla, digo, ¿no? Sí, amigable, Claro. funcional, etcétera. El cambio de lo digital, digo, eso tiene que ver, ¿no? Porque Totalmente. entiendo que ustedes, quienes se dedican un poco más a esto, o se dedican a esto, tienen claro, digo, debe haber yo cuando estudié periodismo teníamos, y algunas cosas aprendíamos a hacer o jugábamos Sí, ahí. sí. Pero digo, entiendo que para ustedes, los negativos, el revelado, todo ese desarrollo es muy importante. No sé si se puede hacer también con lo digital, con la parte con cámaras digitales, Sí. pero imagino que para ustedes debe tener una importancia muy grande todo ese proceso. Es que los procesos son distintos. Ahí es donde está el gran cambio. Nosotros hicimos la transición de un medio a otro. Es decir, arrancamos en un medio analógico, Sí. ¿no? Donde la fotografía es una cosa, es índice, básicamente es huella. Digamos, antes que nada, antes de ser símbolo, antes de ser un ícono, Sí. es huella. ¿Sí? Es decir, para que exista tiene que haber un contacto, al menos entre un fotón y una superficie sensible. Ok. ¿Sí? Un rayito de luz y una superficie sensible. Entonces, vos podés agarrar ese negativo, positivo, lo que sea, y reconocer, aunque no reconozcas qué es lo que hay ahí, reconoces que hubo el contacto. Reconoces la huella. Es decir, vos podés reconocer una huella de un animal en la playa, no saber qué animal es, pero reconoces que es una huella. Hay una huella, ok. ¿Sí? Entonces, ese estatuto, que es propio de la fotografía, ¿no? En el arte digital no, porque en el arte digital los códigos son binarios. Entonces, vos agarrás lo que sería el archivo
de una imagen digital y son ceros y unos. 0, Claro, 0, sí. 1, 0, 0, Sí, 0, sí, sí. 1, 0, 0. Es decir, ¿qué reconoces de eso? Nada. Nada. Cero. Solo la foto cuando la ves. Sí, pero está como en otra instancia. Sí, sí. Entonces ya no es huella. Para arrancar ya no es huella. Entonces entra como en otro estatuto, entra en otro nivel esa imagen. Entonces vos te encontrás que tenés una imagen analógica y una imagen digital y prácticamente son indiferenciadas a la vista, Sí. a la primera vista. Pero sin embargo su origen es absolutamente distinto y su conformación como imagen es absolutamente distinta. Entonces nosotros investigamos la parte, por lo menos a mí lo que me interesa es lo que viene desde los procesos analógicos, Ok. a partir de esa huella, de esa relación con lo real, etcétera, ¿no? Que no sucede con lo digital, que sí está bien, es una herramienta buenísima porque te agiliza muchas cosas, etcétera, te brinda mejores calidades, si querés, visuales, perdés otras. Simplifica, me parece, a lo que no tenemos ni idea, digo. ¿No? Nos simplifica el trabajo, digo. Sí, Es más más o fácil, menos. yo quiero sacar una foto digital Sí, que una analógica. más o menos. Es decir, una cosa es que vos captures una imagen digital en tu teléfono, ¿sí? Que te sirve para las redes, para circular, para enviarla a tu amigo, o lo que vos quieras. Pero si vos tenés que hacer una imagen publicitaria que va a tener un tamaño enorme y que va a ser una valla publicitaria, etcétera, tenés que recurrir a cámaras digitales de gran tamaño, digamos, Claro. y buenos lentes y un software que se banque el procesar esa cantidad de información, porque ahí son terabytes, es decir, no son un mega, ¿sí? Como tiene una fotito de un teléfono, ¿sí? Entonces se simplifica en cierta forma, sí, ok, porque no tenés que tener el laboratorio, los laboratorios son complejos, los químicos tienen vencimientos, producen un impacto ambiental enorme. Lo digital también, ¿eh? Lo digital Sí, sí, produce, claro. No lo vemos, no lo vemos en el momento nosotros, digo. Pero lo la vemos, yo creo que lo vemos. En el momento lo que pasa es que no tienen la misma forma, ¿sí? Es como las máquinas que queman criptomonedas, ¿entendés? Es decir, necesitan derretir un glaciar Sí, para hacer a eso me un pequeño negocio financiero de dos tipos. Sí, sí, claro. Y ¿no viste que el glaciar se derritió completamente? Sí, sí, el agua, la energía que utilizan, sí, eso Es está enorme, es enorme, enorme, enorme. Es una locura. Sí, sí. Entonces tiene el mismo nivel de impacto ambiental. Sí, es muy fuerte, pero mucho, ¿eh? Es una locura. Que antes, no sé si recordás las publicidades de Kodak de los años 80, ponerle una cosa así. Te le vendían como que vos sacas una foto del ciervito en vez de matarle al ciervito. Hubo un tiempo así que ¿No? cambiaban. Que Sí. era como una cosa así, porque haciendo la foto salvabas el planeta, ¿no? Por Claro. decirlo de alguna manera, era como una mirada verde. Que en realidad era mentira, porque después los químicos para procesar esa foto envenenaban a toda la familia del ciervito, ¿sí? Y morían todos. Sí. Entonces bueno, pasa con esto, de las imágenes de ahora, es decir, que es, sí, una gran circulación de imágenes y un gran gasto de energía para la circulación de esas imágenes, etcétera, 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 de esa información incluso. Me contabas que estás trabajando en un libro, digo, ya tenés otros anteriores, no sé cuántos, Sí, pero es algo donde también has incursionado, sí, ¿no? A partir de la investigación, entiendo, y esto que vos estás un poco describiendo también acá, que tiene que ver con, en vez de libros de textos, libros que estén contando cosas a partir de fotos, ¿no? hay una categoría, o si se puede pensar como categoría, que son los fotolibros. Sí, Sí, que los fotolibros es por ahí publicar ensayos donde se alternan textos e imágenes, o a veces solo textos, o a veces solo imágenes, y a veces, un formato más tradicional es como un ensayo y una especie de prólogo y las imágenes, ¿sí? Nosotros, digo nosotros, pues esos son trabajos más comunes entre varios, digamos, porque un libro no se puede hacer solo, digamos, Claro. es por su proceso.
realizamos de distintas maneras. A ver, por ejemplo, yo a todo esto, bueno, yo soy encuadernador, entonces tuve que aprender el oficio en su momento y bueno, entonces hay muchos libros que solamente mando a imprimir pliegos y después el armado, la construcción de cosos lo hago yo. Le hago las tapas, le hago los cosos, etcétera, ¿sí? O le hacemos los textos con sistemas antiguos, es decir, como la vieja imprenta La Nota, ¿no? Con tipos móviles y letterpress y esas cosas. Entonces, los primeros libros, por ejemplo, tenemos unos libros que las maquetas las hicimos en el año 2001, 2002, por allí, ¿sí? Y después, esos libros, bueno, fueron tomando como distintos caminos, ¿sí? Y empezamos a trabajar con un amigo que él es un editor, que es fotógrafo también, que tiene una editorial en Manhattan y hacen libros de autores también como muy cuidados y se va buscando como qué tipo de impresión es la mejor para ese tipo de material. Es como que tenés que contemporizar la técnica con la representación, con las imágenes esas y con la propuesta en general, es decir, la elección de un papel, la elección de... Generalmente trabajar con material muy noble, de mucha calidad, que además es muy costoso, ¿no? Claro, y es para un público específico eso. Se hace... ¿O hay un nivel de masividad? No, ahí es como... Se hacen como tiradas cortas, ¿no? Incluso numeradas y firmadas y esas cosas. Y ahí he hecho bastantes con él libros, ¿no? Por ejemplo, hicimos un portfolio de un trabajo mío que está hecho en fotograbado, que es una técnica de grabado. Yo en la facultad estudié grabado. Y esas chapas, la fotografía se pasa a una chapa de cobre. Te iba a preguntar y esa chapa luego imprime como un cliché sobre el papel, digamos, como un grabado, es igualmente como si fuera como un agua tinta, un agua fuerte, y el sistema de impresión es 1 a 1, ¿no? Tenés que entintar, llegar al punto de tinta que necesitas, etcétera, etcétera, elegís el papel, todas esas cosas. Bueno, las chapas esas las hizo un chapista, sí, que hace las matrices, que es un vasco que vive en Berkeley. Y el taller que imprimió es un taller de una gente que son unos mexicanos que están en Estados Unidos y hacen eso únicamente, imprimen. Es decir, México tiene una gran tradición de grabado, entonces es como bueno, buenos técnicos ahí. Y eso se terminó haciendo todo en Estados Unidos. Yo iba a hacer las cajas, pero nos salía muy costoso enviarlas por una cuestión de aduanas y todas esas cosas. Así que se terminó haciendo todo allá. Y se hicieron 10, por ejemplo, ¿sí? Y eso sí está más... Ese tipo de libros es más para una colección. Para colección. Porque cada uno está numerado. Sí. Y de eso terminaron en museos, básicamente, que son los que compran esas cosas, porque como que, bueno, ahí el valor del mercado lo establece el mercado, propiamente dicho. Claro, el mercado lo regula solo. No, es que si vos tenés una tirada, por ejemplo, y vos vendés tu ejemplar, ponerle a X valor, vos después el que sigue no puede valer menos. Claro. Porque si no, el primero que compró lo estafaste. Entonces, te puede pasar que de última te quedes con un ejemplar y que no lo puedes vender, pues no lo puedes vender a menos. Claro, sí, entiendo. Te lo tenés que guardar, problema de uno, o hacer otra cosa. Y después, por ejemplo, hicimos libros, hacemos muchos libros experimentales también, se hace una revista que es sobre publicaciones de libros de fotografía en Latinoamérica, de todos los países, ¿sí? Chile, Brasil, Venezuela, México. Así que bueno, esa es otra cosa. Y después hicimos una tanda. Yo tenía un trabajo que había hecho en 2001 y 20 años después hicimos una edición de un libro de ese trabajo, lo cual fue muy curiosa porque fue un experimento. Invitamos a 20 editores para que 20 editores
elijan qué fotos iban a quedar en cada libro y en qué orden y de qué manera, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad son 20 libros y los 20 libros son absolutamente distintos, porque hay uno que claro. lo editó un escritor, otro un fotógrafo, otro un cineasta, otro, qué sé yo, un curador, no sé. Y laburás sobre sobre una temática que tiene que ver con... Alguien a quien siempre conozco en la chácara, que era de tus padres, digo, ¿no? Uh-huh. Y te veo como muy identificado con ese lugar, digo. Sí. ¿Tus temáticas tienen que ver solo con eso? No, para nada. No. Mis temáticas trabajan más con la literatura, básicamente. Okay. En relación con la literatura. No. El habitar el espacio, la cercanía hace que vos no puedas tener distancia para poder construir algo estéticamente. Es decir, lo podés hacer. Es decir, yo cuando hice un trabajo sobre el campo, yo no vivía en el campo. Mira. Es decir, era eso. Es decir, y Julio... sucede eso. Es decir, vos en el día a día no podés hacer eso. Es decir, tenés que o agarrás un tema que te queda lejos. Julio, y la fotografía que vas a sacar es una fotografía pensada, digo, que requiere un trabajo previo importante, digo. Están, a ver, mucho tiempo... ¿O ves algo y decís, esto es y lo trabajo ahí en el momento? No. Yo, como la parte más importante para mí es lo teórico, es decir, va por lo teórico. Entonces la foto es casi un después, complemento. es complemento. Bueno, pero te pasa lo que evidentemente estoy haciendo yo, que lo que más me llama la atención en principio es la foto. Sí. Y a partir de eso uno llega al texto. Sí, pero bueno, hay veces donde, por ejemplo, trabajás lo teórico y después el devenir imagen es otra cosa. Okay. Como yo, por ejemplo, sigo trabajando paralelamente mis otras disciplinas, como grabado, dibujo, etcétera, yo lo sigo haciendo. Entonces, si hay una traba teórica o algo que me suceda con una de las disciplinas, yo sigo con la otra. Son proyectos simultáneos. Okay, claro. Todos claro, el tiempo ahí funcionando. Entonces, ponerle... A veces elijo, incluso para trabajos mismos, por ejemplo, durante mucho tiempo hice tapas de discos y a veces eran fotos, a veces eran dibujos. Bueno, la última que hice es un dibujo. Mira. Que es un retrato de la cantante. Mira. Sí. No tenía esa faceta tuya. Julio, ¿y vos podés vivir de esto? O decir, bueno, vivo de la docencia, otra cosa, y de paso me dedico a esto. Digo porque a veces muchas cuestiones que tienen que ver con el arte, con estas cuestiones por ahí, no siempre alcanzan. Es complejo, depende de cómo quieras vivir. Claro. O lo que entiendas por vivir, o cuáles son tus aspiraciones, ¿sí? O cuál es el sentido de tu estar en el mundo, diría yo. ¿Sí? No sé, mi aspiración no es hacer dinero, entonces nunca lo tuve. Plata y miedo nunca tuve, como Nunca dice tuve, el dicho. ¿no? Entonces es complejo, obviamente, porque vivimos en una sociedad muy compleja que tiene un vínculo complejo con el arte. No sabe exactamente para qué sirve. Sí, puede ser. Sin embargo, digamos, hay una definición que a mí siempre me gustó, es que el arte es el producto antisocial de una sociedad. ¿Entendés? Producto antisocial de una sociedad. De una sociedad. Sí. El arte te va a producir, te va a mostrar o te va a abrir una puerta de algo que se desconoce de esa misma sociedad. ¿Sí? Como interrogación. Es como una interrogación. Por eso es medio siempre díscolo, está siempre un poco al margen. Entonces, al momento de vivirlo, pasa lo mismo. Es decir, estás un poco al margen siempre. Es decir, podés estar en las... Es decir, podés ser un día un vagabundo y al otro día estar en la corte del rey. Y es así. Es decir, lo que tiene es eso, que te da un pasaporte que nadie en la escala social lo tiene. Ok. ¿Sí? Pasaporte hacia algún lado, no sabemos dónde, o sí. No, sí. O a veces sí sabe a dónde. Vos podés estar comiendo un pancho en Constitución y me ha tocado ir a la embajada de Inglaterra y que te reciba el embajador en la escalinata con su señora del brazo y señor, y que te regalen un whisky, etcétera. Bien. Y digamos, y después volvés a Constitución. Con el otro pancho. Claro. Con el whisky abajo el brazo. Claro.
¿Entendés? Y eso en otra clase social no lo podés hacer. Vos no podés ir desde de acá a acá y volver. Ok. En esto de las vueltas del arte, digo, ¿no? ¿Cuánto influye? ¿Cuánto afecta, si es que afecta? La cuestión que hoy es medio como que nos tiene a todos muy atentos, muy preocupados también, que es la cuestión social en general. Ajá. Y te lo agrando si querés un poco más. Y digo, hace un rato estábamos hablando con personas que trabajan en agrupaciones ambientalistas, ¿no? Y planteando un poco la gravedad, digo, porque también ahí hay un tema de atención en general, Sí. Una de las tantas angustias Uh-huh. que nos angustian todo el tiempo, digo. ¿Cuánto te influye toda esa cuestión, si vos querés, social, social, digo... No, yo le arte, pondría el nombre un poco más ajustado. Es político. Necesariamente. Es decir, Sí, como, social político, como sí. cuerpo político, es decir, como ser, ¿no? Es decir, todo cuerpo es político, ¿no? Es eso mismo. Sí. Entonces, ahí tiene que ver con las personas, con los sujetos, ¿no? Es decir, vos vas a tener un arte que es funcional a determinados sistemas, no sé, qué sé yo, los dibujos de Nick, robándole a Aquino, ponele, o cosas así, o Milo Lockett, digamos, sí. que es una máquina de vender, es decir, lo cual no está mal, es decir, Milo Lockett, si quiere vender todo, vende todo, está perfecto. Lo de Nick es condenable, sí, porque bueno, es Sí, otra porque cosa, plagio, es digo, otra ¿no? cosa. Claro. Pero tenés esas cosas como funcionales al sistema y tenés el arte como herramienta, porque en realidad esa herramienta que te permite el arte o cualquier tipo de representación tiene que ver con las emancipaciones, y eso es lo que se trata de transmitir a través de la educación. Es decir, el arte no es para conformar, a llegar a esto, a este tipo de representación, a hacer esto así, asá, es la posibilidad de, es lo que te abre esto. Entonces, quizás, si lo pensás un poco, es decir, una estructura, o pensándolo desde el arte, te podés correr de esa angustia donde te sitúan los medios, los discursos de los medios. Es decir, los discursos de los medios te dicen esto es así, 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 y el otro te dice exactamente lo mismo, pero al revés. Pero al revés. Exactamente, y los dos te producen el mismo efecto. Y vos estás en el medio, ¿sí? Donde tenés quizás mayor empatía con uno y mayor falta de sintonía con lo otro. Y sin embargo, la herramienta que te podría generar es un pensamiento propio y un hacer propio o colectivo, ¿no? Comunitario, como vos quieras, que tenga soluciones creativas. Es decir, la coyuntura política donde estamos hoy situados, si no encuentra una solución creativa, no va a salir. Es decir, es difícil, volvemos a lo mismo. Es decir, ¿qué me dice a mí Julio Lac, Teresa Rodríguez, Mauricio Macri? Es lo mismo, ¿entendés? Es la misma huevada. Es decir, políticamente es una pavada. Es decir, vamos a lo mismo, repetimos lo mismo y no sabemos, y no salimos de eso. Perdón, mi formación política militante yo no la hice acá, la hice en otro país, es decir, donde la militancia era de otra manera y los quehaceres y las urgencias eran de otra manera, ¿no? Yo viví en Chile un largo tiempo y digamos, y ahí fue mi formación, ¿sí? Sí, y además yo creo que en cuanto al tema de la militancia, latinoamericana, que cada cual elige, si es que elige, su trinchera de militancia, digo. Exacto. O le llega. Sí, digamos, pero vos cuando elegís, vos desde tu lugar podés promover ese hacer, porque es primero es por donde vos tenés mayor expertise, por decirlo de alguna manera. Es decir, tenés mayores y mejores herramientas para transmitir eso, ¿sí? Y entonces, ese es el espacio para generarlo. Y a vos, Julio Fuch, a vos, persona humana que yo sos. Te estoy hablando de mí, ¿eh? No, sí, pero aparte de esto, digo, yo no, porque quería ir a un pedacito más chiquito, digo, también te sirve el arte porque es algo que te lo he escuchado a músicos, a algunos pintores,
a cineastas y actores también, es decir que bueno, que el arte de alguna manera también es el refugio que uno encuentra para cobijarse en esos momentos más duros. Sí. Eso tiene un nombre. El arte, digamos, es una barrera ontológica, ¿sí? Que te contiene, ¿sí? Digamos, la barrera lo que hace es te contiene y no deja que te caigas, ¿sí? Entonces el arte cumple esa función. La cumple en otras cosas también, ¿eh? La religión exactamente hace el mismo trabajo, digamos, que el arte, y en ese sentido, que es te contiene para que no te desmorones, para que no te vayas. Cuando pasás esa barrera, entras en el acting. Es decir, el acting es o perdés la razón, o te desmoronás como ser, como sujeto, perdés todo tipo de referencia. Entonces, tiene eso de que vos puedas llegar como hasta el borde y no te caes. Okay. Porque te contiene. Sí, sí, te contiene el sistema, ese sistema. Pero tenés que estar seguro de que estás ahí, vos sabés que estás en el límite, estás siempre parado en la cuerda floja, estás siempre en el borde. ¿Te da felicidad, digo, de hacer esto que vos haces, ese trabajo que vos haces? Por supuesto. No, pero viste que a veces puede ser que uno sea feliz, viste que la felicidad dicen, son momentos, digo, son ¿no? momentos, es como todas las cosas, te da felicidad, pero te da como te da mucho, ¿sí? No te quita nada. Todo lo que sucede te lo da dando clases, te lo da trabajando con mucha gente. Yo he trabajado en universidades del conurbano donde van muchos alumnos de distintas clases sociales, con distintas situaciones, de distintas edades también, y cosas así. Digamos, ahí se construyó en San Martín perdón, la primera carrera de fotografía, como carrera. Mirá. ¿Sí? Recién ahora en La Plata surgió el año pasado, pero no existía. Entonces, digamos, todos los fotógrafos que nos formamos antes fue como a través de talleres y otras cosas, y no en lugares públicos. Entonces, tener una universidad pública que tenga una carrera y te brinde, donde tenés un aula llena de computadoras para poder trabajar tus imágenes, etcétera, es un golazo. Julio, nos queda un ratito nomás para poder conversar, pero sí. Digo, hay algo que a mí me gustaría proponerte, no sé, preguntarte básicamente. ¿Pensás en hacer alguna exposición acá por la zona? ¿Que podamos disfrutar, digo, los que estamos acá? ¿O es como muy complicado, o es muy imposible? ¿Se puede hacer? ¿Tenés ganas de hacerlo en principio? ¿Sería eso? No, creo que no. ¿No tenés ganas? No, pero no acá ni en ningún lugar. Es decir, como que no... a ver, en los últimos años los dediqué a promocionar las obras de otros autores. Es decir, como curador, haciendo exposiciones en distintos lugares. Y hacer una exposición es algo muy costoso y realmente no tiene demasiada significación para mí hoy por hoy. Es decir, hacer un libro incluso también es demasiado costoso, pero bueno, un libro de pronto tiene otro tipo de circulación y una sobrevida mayor, ¿sí? Entonces, no, por ahí a veces uno participa, a veces te invitan de algún museo o en algo, una galería, te piden alguna pieza en especial o lo que sea, qué sé yo, pero no sale de mí, digamos, no está en mí. Por ahora no, vamos a decirlo así. No, aparte ya hice las exposiciones que me interesaron hacer en los lugares donde me interesaron hacer. Okay. Digamos, yo hice en los lugares que digamos, he participado en festivales, en las ferias de arte, en galerías que me interesaban, en museos que me interesaban, en países que me interesaban, en todas esas cosas. Entonces no siento la necesidad. Es decir, personalmente no me cambia nada. Y hacer una muestra, producir un trabajo es mucho trabajo. Es mucho, si te lo tomas en serio. Ok. Julio, yo te agradezco que hayas venido, obviamente, que hayamos podido coordinar. ¿Te quedó algo que quieras contarnos? Esas cosas interesantes que hemos hablado en otros lugares o en otros momentos, digo, que te haya quedado dando vuelta ahí, que decir, mira, esto por ahí me parece que a esta charla le faltaría.
No sé, podría agregar algo más, Lo que quieras. algo muy personal que me sucedió el otro día y que me llenó de alegría, realmente. A ver, me ayudó a dar un poco vuelta al cierto estado de ánimo en relación. Ok. Para mí fue como muy duro, porque digamos, habíamos trabajado mucho desde la Casa de la Cultura, desde la vieja Casa de la Cultura. Sí, sí. Todo el proceso de lo que después fue la autonomía, ¿no? Para mí fue muy duro lo que sucedió, todo lo que sucedió después. Es decir, fue como... Tuve que hacer un duelo muy grande con el pueblo, pero muy, muy grande y muy difícil. Es decir, realmente como que me costó, es decir, me enojé mucho con el pueblo, con sus representantes, etcétera, etcétera. Digamos, porque era como que uno pensó, y sobre todo a esas edades, digamos, o deseaba lo que se decía que se iba a hacer y no sucedió, ¿no? Que después fue en otra dirección. Y de ahí en más yo creo que ya me fui desvinculando más y más del pueblo, etcétera. Y sin embargo, digamos, mi relación fuerte era que yo tenía era con Pancho, ¿no? Con Pancho de Cianfrini. En la imprenta y sobre todo en nuestras charlas sobre literatura, sobre poesía, digamos, yo accedía a mucha literatura a partir de él, digamos, y él me hizo, creo, un lector, un gran lector. Yo creo que de todas las cosas lo que mejor soy es ser lector, digamos. Yo sigo leyendo todas las semanas muchos libros, ¿sí? Y la semana pasada, digamos, y a Pancho no lo vi más desde la autonomía. Y la semana pasada fui a visitarlo. Okay. Y fue un muy hermoso encuentro, porque volvimos a charlar de la misma manera y con la misma energía y con las mismas ganas que hace 35 años atrás. Es como muy loco, fue como muy fuerte para mí. Y yo quedé re contento y él quedó re contento porque volvimos sin querer 100.000 años atrás, sí, y seguimos hablando de lo que habíamos dejado ahí interrumpido. Sí, yo a veces voy y fui, creo que el miércoles, la semana pasada, y también lo sentí lo encontré muy bien para poder charlar, y también disfruté muchísimo. Sí. Una charla de 2 horas y pico, estuvimos conversando, y también un poco lo que decís vos, ¿no? Ese gusto de poder volver a charlar algunas cosas. Sí, me llevó, me reconcilió con todo eso que yo estaba muy enojado durante mucho tiempo, ¿entendés? Me reconcilió con ese duelo mío con el lugar, con el territorio, con la sociedad del pueblo, etcétera, etcétera. Como que bueno, ya es como empecé a soltar capas, como decir, bueno, ya, listo, ya está. Sí, ya está, ya pasó demasiado tiempo, ya es otra sociedad, que si ya no sé, no la conozco, no sé quiénes son. Es otra cosa. Julio Fug, te agradezco muchísimo que hayas venido. Por favor, gracias a ustedes. Déjame la guitarra y la armónica de